me da esta estructura de cómo podría llevar la entrevista. Hablaste de inteligencia artificial y no es como que uso una inteligencia artificial para un resumen, pero cada pregunta y cómo la haces moldea un poquito la mentalidad que tiene el invitado para respondértela. En tu pregunta creo que comunicas algo de tu razonamiento detrás. Podría hasta sugestionar al invitado a responder de una u otra forma. Entonces también salirte un poquito de tu patrón tradicional creo que es algo que ayuda. ¿Cómo has manejado tus emociones cuando en ese año los resultados no han sido los que tú esperabas? Haces el ejercicio de revisar cómo te desviaste de la meta que buscabas, pero entonces haces la parte más importante, que es asumir la responsabilidad. Las cosas no pasan, las cosas haces que pasen, por acción o por omisión. Mi sistema operativo de vida es Google Calendar y todo lo que hago está agendado en mi calendario. Tiempo con mi familia, vacaciones, tiempo en el gimnasio, hora para comer. ¿Cómo cuidas tu ego? Cuando absorbemos mucho conocimiento, tenemos la oportunidad de tener tanto, de pronto me parece que hay momentos en los que te puedes marear un poco. Este año me han pasado cosas que nunca en mi vida, ni siquiera en mis sueños más extremos me pude imaginar que me iban a pasar. Y sí me hace preguntarme, ¿qué está pasando? Hay cosas que no me creo, la gente de la que me rodeo, las cosas que me dicen esas personas, el impacto que está teniendo la empresa, las cosas a las que me invitan y cómo me tratan. No me lo creo, ¿no? Veo un riesgo importante de empezármelo a creer y empezar a creer que me lo merezco. Hola y bienvenidos al último episodio de Cracks Podcast este 2024. Yo soy Oso Traba y como todos los fines de año, estos episodios tratan de contestar las preguntas que me hacen ustedes, las personas que semana a semana escuchan Cracks Podcast. Y esta vez no fue la excepción. Hicimos un Zoom con muchos de ustedes en los que me preguntaron cosas de todo tipo. Y esta vez respondemos preguntas como cómo hacer buenas preguntas, cómo me preparo para mis entrevistas, cómo lidiar con malos resultados en tu vida personal y en tus negocios y cómo pienso sobre la universidad y cambiar de carrera, entre muchas otras preguntas. Este ha sido un gran año y todo es gracias a ti que cada semana dedicas tu tiempo a escuchar nuestro trabajo. Te estamos muy agradecidos, así que te deseo una muy feliz Navidad, un gran fin de año y un 2025 de impacto. No olvides que empezamos 2025 el 13 de enero con el reto Gana tu Mañana, el reto más grande que hacemos en el año. Y si quieres ganar tu año y empezar tus días con intención, ve a ganaeldia.com. Feliz año y nos vemos en 2025. Viendo el rap de Spotify, hemos crecido muchísimo. Llegamos creo que a 93 países simplemente en Spotify. Tenemos casi 700,000 seguidores en YouTube, que ha crecido mucho este año, y les quiero dar entonces mucho las gracias a todos los que le dedican el tiempo para escuchar Cracks cada semana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Luis, desde Querétaro. Y bueno, la pregunta que quiero hacer es, en distintas ocasiones has comentado acerca del proceso creativo que tienes para los episodios de Cracks Podcast. Has comentado que normalmente escuchas alguna entrevista relacionada al invitado, lees algún contenido o algo relevante relacionado también al invitado, y de ahí vas recabando información para poder hacer las preguntas correctas. Entonces, sería interesante saber en qué momento logras tú o cómo lo haces para poder resumir toda la información que juntaste y después de eso poder sacar preguntas, o si utilizas alguna herramienta con inteligencia artificial para poder apoyarte a sacar un resumen o sacar las preguntas correctas, o qué metodología te ha funcionado últimamente. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Luis. Sí, el proceso ha ido evolucionando a lo largo de los años. La realidad es que es un proceso que involucra, yo creo que cerca de 6 horas de investigación, y es principalmente hecha por Octavio, que es parte de mi equipo, y por mí. El proceso es el siguiente. Yo me dedico a leer los libros de mis invitados, escucho varias de sus entrevistas, principalmente otros podcasts o entrevistas de YouTube. Tavo se peina a la red, sus redes sociales, entrevistas impresas y demás. Yo busco tener contacto personal con algún
familiar, amigo, socio, personas cercanas a mis invitados. Y todo eso yo voy apuntando lo que se me va quedando. Tavo hace un documento en el que él toma sus notas. Yo hago el mío en Notion. Es una aplicación de toma de notas sin mucha estructura, simplemente poniendo frases, cosas que dijeron, temas que toca que me gustaría explorar más. O sea, son notas personales sin mucho orden. Y una vez que esto sucede, yo sí separo y calendarizo al menos 2 horas, entre hora y media y 2 horas, ya sea la noche anterior o la misma mañana de la entrevista o del día que voy a hacer la entrevista, para sí hacer el compendio y digamos la estructura de toda la entrevista. Para esto yo tengo un archivo con más o menos el orden que tradicionalmente siguen las entrevistas, que es un opener o un tema con el que abrimos la entrevista. Después hablamos un poco del contexto del inicio de su carrera o del inicio del proyecto. Y de ahí, pues voy desglosando los temas de los que quiero hablar, ya sea educación o tal proyecto o diversidad o el tema, digamos, central del que quiero llevar esa sección. Y después vendrían las partes de hábitos, filosofías y después proyectos actuales. Esa es como más o menos la estructura general de la entrevista. Y entonces yo lo que hago es de los 2 archivos, tanto del de Tavo como del mío, voy agarrando las diferentes frases y las voy primero acomodando, tampoco sin mucha estructura, nada más acomodando en cualquier sección que podría encajar mejor. Y al final, ya que tengo todos estos, digamos, puntos importantes que quiero abordar en su sección, entonces sí, me voy al archivo y de este punto o de esta frase o de este tema, ¿cuáles son las preguntas que me surgen? Y ahí abajo voy poniendo como en diferentes niveles del archivo cuáles son las preguntas. Y a veces sí sigo la entrevista en ese orden, pero me doy mucho la flexibilidad durante la conversación para ir saltando de tema en tema, ahondando. Igual y surgen preguntas que no estaban ahí. Igual hay un tema en el que nos llevamos más tiempo y entonces eso hace que por cuestiones de agenda y de tiempo, pues me salte alguna otra sección o que simplemente la conversación igual y se torna muy profunda, muy filosófica, como para después regresar a preguntarle que qué desayuna. Y no tengo que tocar todos los puntos, pero me da esta estructura de cómo podría llevar la entrevista. Hablaste de inteligencia artificial y no es como que uso una inteligencia artificial para un resumen, pero sí a veces, y no a veces, casi siempre y más de forma reciente, uso ChatGPT como para decir, bueno, voy a entrevistar a el doctor Julio Frenk. ¿Qué le preguntarías? O sea, ya obviamente ya sabe quién soy yo, ya sabe qué tipo de entrevistas hago. Entonces, como que con ese contexto le pido ayuda para tal vez generar alguna pregunta más creativa o un ángulo que yo no había visto. Otra cosa que escuché a Tim Ferriss hacer recientemente fue que hace este mismo ejercicio de pedirle preguntas a ChatGPT, pero le dice, oye, ahora con el estilo de Lex Fridman, ¿qué pregunta le harías a este personaje? O con el estilo de Larry King. Y entonces algo que he hecho en entrevistas recientes es con el estilo de Tim Ferriss, ¿qué le preguntarías? Con el estilo de David Letterman, ¿qué le preguntarías? Y simplemente para ver cómo estructura las preguntas, ¿no? Es una manera, creo que buena y fácil de salirte de tus preguntas de cajón y de salirte de tu mismo estilo para tal vez darle un poquito más de frescura y explorar maneras distintas de preguntar que podrían generar respuestas diferentes. Porque sí, cada pregunta y cómo la haces moldea un poquito la mentalidad que tiene el invitado para respondértela. En tu pregunta creo que comunicas algo de tu razonamiento detrás y puede hasta, que no estaría muy bien hecho eso, pero podría hasta sugestionar al invitado a responder de una u otra forma. Entonces también salirte un poquito de tu patrón tradicional creo que es algo que ayuda. A ver, vamos con Alexa. Qué bueno verte por aquí, Alexa. Mi pregunta iba mucho, bueno, primero que nada, admiro mucho todo tu trabajo, y tu forma de ser, etcétera. Pero,
admiro mucho la capacidad que tienes como de entrevistar pues a todos tus invitados. Y pues sé que estás en constante actualización y siempre estás como tomando cursos, etcétera. Pero como mi pregunta va más focalizada de que si hay algún curso específico que me recomendarías como para aprender a entrevistar de una mejor manera pues a las personas. Yo sé la importancia de pues conocer mucho de la persona a quien vas a entrevistar, leer sus libros, escuchar sus podcasts, pero así como algún curso puntual que me pueda ayudar como a aterrizar mejor mis entrevistas. Mira, yo cuando empecé Cracks Podcast hace 6 años, tomé un pequeño curso de... Me parece que es de Alex Blumberg en una plataforma que se llama Creative Live y se llamaba, creo que el curso Potencia tu podcast con Storytelling. Y hay otra pregunta que me hicieron por aquí, justo de qué hay que dominar o qué habilidades deberíamos de dominar como líderes o como comunicadores o profesionistas. Y creo que el storytelling es una de las más importantes. No tomé ningún otro curso yo, pero como lo mencionaba hace un momento, parte de mi proceso de investigación para cada episodio es escuchar entrevistas. Y he aprendido a no solo escuchar la pregunta o la respuesta del invitado, sino a escuchar al entrevistador y sus tipos de preguntas. Hay personas que claramente por su éxito, pues puedes asumir que tienen un buen estilo de entrevistamiento o de entrevista y tomar inspiración de ellos. Ahora, hay gente que entrevista de forma muy exitosa que no es el tipo de entrevista que me gustaría hacer a mí. Por ejemplo, uno de los podcasts más grandes del mundo, si no es que el más, es el de Joe Rogan. Y es una entrevista muy diferente a las entrevistas que hace Lex Fridman o que hace Tim Ferriss o que hago yo. Es una conversación probablemente menos estudiada, menos estructurada o menos intencionada y mucho más free flowing. Yo, después de creo que 2 o 3 años de hacer Cracks Podcast, hice un pequeño curso en línea que se llama De Cero a Podcast. Sigue vivo, lo puedes encontrar en deceroapodcast.com. Y es un curso en el que enseño las bases de cómo estructurar una entrevista, cómo buscar invitados, cómo hacer el contacto y proponer la entrevista. Y no me meto mucho a las partes técnicas de video, porque ni siquiera hacía video yo en ese momento. Era un podcast hecho totalmente en audio para el que usaba ni siquiera Zoom existía Skype y usaba algunas otras plataformas. Habría que yo creo que actualizar ese curso, pero sí toco yo creo que los puntos básicos de cómo hacer una entrevista. Y en este curso que te digo que tomé de Creative Live, yo creo que la lección principal que aprendí es que tienes que entender de qué va el podcast. Entonces, una pregunta que hacían en ese curso era, ¿este podcast o esta entrevista se trata de y es importante? ¿Por qué? Y entonces, cuando entiendes cuál es la columna vertebral o el objetivo principal de esa entrevista, entonces, y sabes por qué es importante, ya sea que es importante para ti o para tu audiencia, que es diferente cada óptica, digamos. Hay gente que hace el podcast para ellos mismos, como es mi caso, y resulta que soy un tipo bastante común y corriente y por eso nos gusta a muchas personas. Pero hay otros que sí tienen un objetivo específico de comunicar o de explorar un tema para una audiencia. Y entonces, mientras tengas eso bien presente y sea algo potente, creo que puedes construir la entrevista alrededor de esa premisa y no perder el foco, que puede ser muy fácil, sobre todo en tus inicios, cuando no tienes mucha experiencia de cómo guiar o regresar a un invitado que tal vez está yendo por las ramas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y ya nomás como que tenía otra pregunta medio relacionada, que me imagino que pues el de Cero a Podcast, me imagino que va a ser también muy relacionado a cómo empezar un podcast. Es que yo quiero empezar mi podcast, pero muchas veces de que no sé ni por dónde. Entonces, como que, ¿por dónde me recomendarías empezar? Pues échate ese curso. Creo que te va a dar las bases. Obviamente, hoy video es, creo que, esencial. Se puede hacer video de una forma muy fácil, incluido desde con un iPhone o hasta en Zoom. No tienes ni siquiera que estar presencialmente. Y entonces eso te abre la puerta a generar materiales de redes sociales, que es, yo creo que uno de los motores de crecimiento más efectivos
para tu audiencia y por ende para el podcast. Pero los básicos de qué construir y cómo enfocarte en el podcast están incluidos en ese curso. Yo lo que sí te diría es, entiende por qué quieres hacer un podcast. Porque suena muy sexy, suena muy fácil. Y sí, empezar un podcast creo que es de las cosas con menos barreras de entrada que existen hoy. Todo mundo puede empezar un podcast. No todo el mundo puede crecer un podcast ni aguantar a que el podcast genere algo. Si tu intención para hacer un podcast es hacerte rica y famosa, no lo hagas, porque no sucede, y si sucede es una en un millón y tarda mucho tiempo. No por nada dicen que creo que el podcast promedio no tiene más de 3 episodios. Yo tengo 308. Entonces es un tema de constancia y de gratificación por el simple hecho de estar haciendo la entrevista y no por lo que pueda venir después a través de monetización o creación de campañas o hacerte influencer o simplemente acariciar tu ego. Creo que el ejercicio de platicar a conciencia de una forma intencionada y estructurada con alguien que está dispuesto a abrir su mente y a darte tu tiempo debería de ser suficiente recompensa como para que valiera la pena a ti hacerlo, que va a ser una inversión de tu tiempo y probablemente hasta de un poco de recursos. No, Di, totalmente. Y muchísimas gracias por tu respuesta. De hecho, o sea, yo justo no lo hago por hacerme famosa ni nada. O sea, desde hace rato quería hacer el podcast y que no lo voy a empezar hasta que tenga claridad de que como mis objetivos y qué es lo que quiero como comunicarle pues a la audiencia. A final de cuentas lo quiero más por el hecho de que si con mi experiencia de vida lo puedo compartir y le puede servir como testimonio a muchas personas, padrísimo. Ya el crecimiento y así pues es un extra, pero no lo hago como por monetizarlo ni nada. Perfecto, Alexa. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bien, gracias. Oye, Oso, bueno, primeramente, quiero agradecerte por tu contenido. Y dicho esto, quiero preguntarte algo. Cada año, miles de encargados o emprendedores o CEOs hacen, me imagino, un balance de sus resultados del año, ¿no? ¿Cómo lidias tú o cómo has manejado tus emociones cuando en ese año los resultados no han sido los que tú esperabas, o al momento de hacer la comparación con otros anteriores? ¿Cómo has lidiado tú con eso emocionalmente y con tu equipo? ¿Cómo lo has manejado tú, Oso? Es una buena pregunta. Mira, yo hago un ejercicio todos los años alrededor de estas fechas, que es el ejercicio de DMS, ¿no? Yo escribí un libro hace un par de años que se llama Haz lo que importa, en el que explico el modelo DMS. Es algo en lo que ahondo con la comunidad que tengo todos los eneros, se llama Achievers, por un periodo de 8 semanas. Y es un proceso, una metodología de productividad y diseño de vida, en el que arrancas haciendo un balance de cómo estás hoy en tus 7 áreas de la vida, utilizando un ejercicio que yo llamo la estrella de la vida, para entonces elegir 3 prioridades o 3 áreas en las que quieres trabajar ese año. Para esas áreas haces una proyección, haces metas, fijas tus objetivos y resultados claves, asumes una identidad y creas todo este plan de acción. Este plan de acción idealmente lo vas a ir revisando cada semana y vas a ir teniendo, como yo le llamo, parteaguas o acciones que tienes que hacer todas las semanas para garantizar, ¿no? Porque lo que muchas veces nos sucede es que nos fijamos la meta, termina el año y entonces regresamos casi que a abrir el papelito de los propósitos de año nuevo que nos hicimos hace 12 meses y a ver si sí nos salió o si no nos salió, como si estuviéramos casi que tratando de adivinar el futuro. La realidad es que eso no funciona. Lo que funciona es un proceso en el que vas haciendo checkpoints frecuentes, semanales, mensuales, trimestrales, y no es como que al final del año te llevas la sorpresa de que no llegaste. Cuando empiezas a ver una desviación de la métrica que deberías de estar cumpliendo y lo haces de forma temprana y oportuna, es que entonces puedes retomar, corregir o regresar o hasta incluso replantear la meta. Pero todo parte de hacerlo en el momento en el que la desviación se genera y no dejar que una falta de atención o falta de acción cargue el resultado por 4, 5, 6, 8 meses y entonces ya corregir, uno, no tengas tiempo y la desviación sea demasiado grande. Ahora, incluso así pasa y me ha pasado. Te voy a decir, por ejemplo, hace un año me llevé una de las
pues, de las sorpresas o realizaciones, pues, más tristes que me he llevado en todo el tiempo que he hecho este proceso, porque sí, no, lejos de ser perfecto, ¿no? Yo me había puesto el objetivo de ser un gran papá y era una de mis 3 prioridades del año, era acercarme y tener una mejor relación con mis hijos. Y cuando llegó el final de año, me di cuenta que mi relación con mis hijos puede que haya estado en su punto más bajo, ¿no? De 9 años que tengo siendo como papá. Y dije, ¿qué es lo que pasó? Estaba yo verdaderamente descontento con la relación con mis hijos. Nos habíamos como que distanciado, la relación era friccionada, de mucha tensión. Digo, son niños, ¿no? De 8 y 9 años. Y lo que me di cuenta es, ok, haces algo que se llama un post-mortem, ¿no? El post-mortem es este ejercicio de identificar cuál es el resultado subóptimo, qué es lo que querías, qué es lo que lograste. Haces el ejercicio de revisar cómo te desviaste de la meta que buscabas, pero entonces haces la parte más importante, que es asumir la responsabilidad. Las cosas no pasan, las cosas haces que pasen por acción o por omisión. Y entonces dije, bueno, si algo no salió como yo quería, ¿de qué forma soy yo el responsable de que esto no haya sucedido? En ese momento, pues ya no iba a poder lograr la meta que me había fijado, pero mínimo podría yo tratar de entender qué es lo que había causado esa desviación. Y me di cuenta que claramente había sido mi culpa. ¿Por qué? Porque yo tenía 3 objetivos. Y a principios de año, por ahí del segundo trimestre, decidí que iba a correr mi primer maratón en octubre. Algo que no estaba ni siquiera contemplado cuando había hecho este ejercicio durante el mes de noviembre, diciembre del año anterior. Y claramente, cuando tienes un nuevo objetivo y es algo así de ambicioso, pues el tiempo se lo haces y a veces inconscientemente se lo quitas algo más, porque el tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Y para hacérselo, pues tienes que tomar decisiones. Yo inconscientemente tomé la decisión de entrenar y eso me implicaba los fines de semana tal vez irme a correr y no estar con mis hijos y en las mañanas estar más tiempo en el gimnasio, y puse mi prioridad o mi mente en un área que terminó haciéndome separarme de esta intención de ser papá. No le dediqué el tiempo que debí haberle dedicado para tener los resultados que yo esperaba. Y claro que me dio un golpe en el estómago sentir, oye, mi relación es tan mala, pero después cuando me di cuenta que mi relación era tan mala por mi culpa, que eso es lo que vale más, porque en el momento que asumes la responsabilidad por las cosas buenas o por las cosas malas, puedes entender que puedes o seguir con lo bueno o cambiar lo que hiciste mal. Y pues sí, no fue un sentimiento placentero saber que pues yo había tirado a la basura esa relación por los últimos 8 meses y me puse el propósito de corregir ese error. Y además me di cuenta de que cuando cambian tus prioridades, tienes que replantear todo tu plan y ver de qué manera esta nueva prioridad va a tener un impacto en las otras metas que tienes, porque es muy fácil creer que puedes seguirle metiendo cosas a la piñata y que va a aguantar. Y la realidad es que no. Las cosas que valen la pena y las cosas ambiciosas requieren de recursos y esos recursos los vas a tener que tomar de algún otro lugar. Si no lo haces de forma consciente, entonces al final te vas a llevar una desagradable sorpresa. Está bien. Pude haber yo decidido, ¿sabes qué? Hoy sí mi maratón va a ser más prioritario para mí que mis hijos. Y entonces hubiera podido tomar esa decisión con total plenitud y certeza y no llevarme la sorpresa que me llevé al final del año, porque como lo digo en el libro y en DMS, puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando sepas qué es todo para ti. Cuando no sabes qué es todo para ti, entonces no tienes la claridad y las oportunidades te llegan y cada vez te llegan más. Y muchas de estas oportunidades, el hecho de poderlas hacer no significa que las tienes que hacer o que las quieres hacer. Pero cuando no tienes esa claridad, es muy fácil dejarte apantallar por espejos o distraer por oportunidades que tal vez son buenas, pero no se alinean con tu verdadero propósito o dirección u objetivo de ese mismo año. Y pues en cuanto al manejo de las emociones, es asumir tu responsabilidad y entonces cambiar lo que no te guste. Más que lamentarte, porque creo que
las lamentaciones no generan resultados, es entender, asumir la responsabilidad y tomar acción. Excelente, excelente. A partir de este momento, te agradezco mucho ese diagnóstico y bueno, sobre todo para una frase que hemos nosotros, ya para concluir, una frase nada más que hemos nosotros implicado aquí en la empresa es vivir tu vida con intención, y esa la sacamos de tu contenido. Te lo agradezco mucho y pues ahí estamos, ahí seguimos al pendiente y muchas gracias. Muchas gracias. Justo hablando de vivir la vida con intención, eso es de lo que se trata. Mucha gente ahora, estos episodios salen las últimas 2 semanas de diciembre y la gente está como que ya checked out, ya colgó los tenis por el año y el 6 de enero vemos qué nos pinta y después se te va el 6 de enero y es el 2 de febrero y después ya se fue Q1 y ya se te fue la mitad del año y no has ni siquiera arrancado, ¿no? Yo por eso creo que este cierre de año, todos los años, es una gran oportunidad para ahora sí que tomarle ventaja al siguiente año, para tener esta claridad, tomar decisiones, hacer un plan e incluso hasta generar acciones que puedan darte inercia o momentum y te permita arrancar el año ya como que con vuelito. Nosotros, yo hago este ejercicio de DMS todos los años. Yo todos los años hago junto con la comunidad y los invito. Hace unos días, a principios de diciembre, hice un live para justo eso, enseñarte cómo cerrar el año con claridad, tomar acciones de impacto para vivir o arrancar el año con intención. Y justo eso es lo que hacemos con el reto Gana Tu Mañana, ¿no? Que el reto Gana Tu Mañana en 2025 empieza el 13 de enero. Es un reto en el que decenas de miles de personas nos reunimos todas las mañanas por 10 días a las 5:45 de la mañana para hablar justo eso de para ganar tu año hay que ganar tu mes, para ganar tu mes hay que ganar tu semana, para ganar tu semana hay que ganar tu día y para ganar tu día hay que ganar la mañana. Es arrancar tu día con intención, justo lo que tú estás diciendo. En vez de arrancar y irte con la corriente de los mails, el WhatsApp, la prisa, lo que sea, es verdaderamente tomar control de tus primeras horas del día, a la hora que sea. No tiene que ser a las 5 de la mañana, puede ser a las 2 de la tarde si eres de los que se despiertan tarde, pero empezar tu día con intención, tener un plan y salir y ejecutarlo sin piedad. Y entonces eso sienta el progreso del día y ese progreso se va haciendo como el interés compuesto acumulando para al final del año llevarte no una sorpresa, sino una certeza de que lo que querías que sucediera, sucedió. Entonces, bueno, para los que estén oyendo, ahí se pueden inscribir al reto Gana Tu Mañana en ganaeldia.com y nos vemos el 13 de enero. Muchas gracias, Oso. Gracias, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te hablo aquí desde Zapopan, Jalisco. Hace unos días viniste aquí a la FIL, no tuvimos la oportunidad de verte por ahí en la presentación de tu libro. Te hablo directamente desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable. Soy maestro de la licenciatura de Agronegocios y Agronomía. Utilizo tus videos pedagógicamente en las materias de estudio de mercado, estrategia de promoción y ventas, sobre todo las entrevistas. Esta última con el dueño de Herdes, fenomenal, que era dirigida para todos los licenciados en agronegocios. Y pues propiamente va las preguntas que te voy a hacer, que son 3. Desde la experiencia que tienes en las más de 300 entrevistas a los cracks, además de haber estudiado una carrera, de ser emprendedor y ser papá, lo que comentas, ¿cómo debería ser la educación universitaria en las materias económico-administrativas en México? ¿Cómo debería de ser la pedagogía, las tareas, los trabajos, los planes de estudio de los maestros en las universidades a nivel licenciatura o posgrado en las materias económico-administrativas? ¿O estamos haciendo cosas que no contribuyen a la formación de profesionistas competitivos? Tercera, ¿qué punto estamos dejando de tocar u olvidamos los maestros dentro de las clases, de los planes de estudio, en las materias sobre todo económico-administrativas de las universidades en las licenciaturas o posgrados? Pues esto con el fin de formar personas más competitivas en el mundo del emprendimiento y laboral y sobre todo que beneficien propiamente a nuestro país, porque son el futuro y ellos en este caso a los agrónomos y licenciados en agronegocios, pues son los que van a administrarlos y propiamente nos van a dar de comer y están con los productores en el sector primario.
Gracias, Sergio. Justo, qué buena pregunta y acabo de grabar una entrevista que para cuando salga este episodio ya va a estar disponible públicamente, que es la entrevista con el doctor Julio Frenk. El doctor Julio Frenk fue secretario de salud, trabajó en la Organización Mundial de la Salud y fue el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Fue el presidente de la Universidad de Miami y a partir de esta semana es el presidente de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA. Y ciertamente es una persona sumamente preparada, tanto en el campo de salud pública como en el de la docencia y la educación. Y justo hablamos de esto. Hablamos de cuál es el rol de las universidades en la educación, porque creo que hay una oportunidad grande de mejora, así como un riesgo que tienen las instituciones de incluso de sobrevivir, ¿no? O de poder sobrevivir, porque hoy creo que el modelo educativo actual ya no funciona. Planes de estudio que se refrescan cada 7 o 10 años, materias que pasan de moda o ni siquiera pasan de moda, que se vuelven obsoletas en una era en la que los trabajos para los que se está preparando la gente hoy en la universidad tal vez no existen y las habilidades que van a requerir pues todavía ni siquiera las conocemos. Y estamos esperando que estas personas que aprendieron cosas que ya no se usan, de personas que tal vez nunca las han practicado, salgan y puedan ejercer. Ahora, yo creo que, y lo platicaba con el doctor Frenk, el modelo tiene que cambiar, no solo en el contexto de una vida que, como él me lo contaba, venimos acostumbrados a que las personas tienen como 3 etapas en la vida. La etapa en la que trabajas, la etapa en la que estudias, la etapa en la que trabajas y la etapa en la que descansas. Y pareciera que la educación está solo en la etapa en la que estudias y cargada en un periodo de 4, 5, 7 años para después pareciera que todo lo que aprendiste en esos 7 años te tiene que durar para toda la vida. Yo creo que, como él lo dice, y estoy de acuerdo con él, el modelo tiene que cambiar a un modelo de educación continua, en el que entendamos el gran valor que tiene ir a la universidad o a las escuelas de estudio superior. No precisamente en la adquisición de capacidades técnicas, sino ver estos 4 años como una oportunidad de formación social, de experimentación, de apertura y de enseñanza a aprender, porque claramente las habilidades técnicas hoy pueden ser aprendidas de forma incluso hasta gratuita a través de cursos en línea, de expertos, de congresos físicos, presenciales y de tecnologías que van a estar surgiendo cada vez de forma más frecuente y de forma más accesible. Y yo creo que lo que tenemos que pensar en la universidad, o de la forma en la que tenemos que pensar en la universidad, es en esta oportunidad que tenemos de moldear nuestro cerebro de una forma crítica, estructurada, pero también diversa. Yo creo que pocos lugares como la universidad se prestan para tener contacto con diferentes culturas, diferentes corrientes de pensamiento, diferentes backgrounds físicos, culturales, sociopolíticos y demás. Y entonces sí, generar estas oportunidades de aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Platicaba el doctor Frenk, verlo como una especie de suscripción o servicio de suscripción en el que tal vez tienes acceso a cursos que se van publicando trimestralmente o a congresos a los que puedes asistir de forma presencial cuando se generen 1 o 2 veces al año. Y entonces, ¿cómo tiene que cambiar no solo el rol del estudiante, sino también del profesor? Y el profesor, creo que lejos de ser un experto que imparte conocimiento, debería de ser un facilitador. Alguien que sí marca la cadencia, acerca el material tal vez, pero lo que hace es facilitar la interacción basada, yo creo que en proyectos entre los miembros de esta comunidad, llámese un salón, una generación o una carrera. Esto obviamente complementado con aprendizaje práctico, que creo que es algo que no es muy
no es muy acostumbrado en el sistema educativo, al menos mexicano, a hacer internados o prácticas, sino hasta ya tal vez muy avanzada la carrera. Yo cuando tuve la oportunidad de hacer mi primera práctica profesional en el intermedio entre el primero y segundo año de mi maestría, yo convivía con jóvenes que estaban en su primero, segundo y tercer año de la carrera y que tal vez ya llevaban 4 internados, cuando para mí, que les sacaba 6 años o 7, era mi primera oportunidad de tener un internado en ese contexto o con esa estructura. Claro, yo ya había tenido experiencia profesional al terminar la carrera y demás. Entonces, cuando combinas teoría y materiales educativos vigentes, de punta, relevantes y contextuales, con prácticas profesionales que le pueden dar al alumno no solo entendimiento de cómo esta teoría se aplica en el mundo real, sino también hasta un sentimiento de si esta chamba, que tal vez debería o su intención hubiera sido esperarse a titularse para ver si se la daban 1 y si le gustaba 2, si es algo a lo que le quiere dedicar su vida o simplemente cambiar, porque incluso vemos el riesgo de, oye, me metí a una carrera, no me gustó y la gente se cambia y lo vemos como un fracaso, como un error, cuando, oye, qué mejor momento para tomar una decisión tan relevante que al principio del camino, lo respondía en otra pregunta, entre antes te des cuenta de una desviación de lo que tú quieres y corrijas el rumbo, vas a estar ganando opcionalidad. En cambio, si perpetúas un error y por desidia o por miedo o por simple inercia evitas la corrección oportuna, pues lo que vas a estar generando es un bagaje, un costo hundido que tal vez después va a ser demasiado grande como para soltar. Ya cuando tienes 5 años de una carrera o 10 años en un trabajo y te das cuenta que no es lo que quieres hacer, es cuando a muchos nos dan estas crisis de los 40, de los 30, de los 50 y tenemos que tomar esta decisión de si soltar incluso hasta una identidad que hemos construido los últimos 20 años para dedicarnos a quien hoy tal vez descubrimos que somos en realidad. En mi propio caso, fueron 20 años de construir una identidad de alguien estructurado, pragmático, financiero. Cuando después de 20 años me di cuenta que tal vez soy alguien mucho más creativo, mucho más del lado derecho del cerebro que del izquierdo, ¿me entiendes? Y tomar la decisión de empezar de cero, como mucha gente lo podría plantear, pues es difícil. Es difícil. En cuanto tú puedas experimentar, yo digo que la vida y encontrar tu propósito y tu misión o tu vocación es como ir a un buffet. No llegas al buffet y te acercas directo a una isla y te sirves un plato lleno de un platillo. Vas y pruebas diferentes cosas. Y al cabo del tiempo vas a ir educando tu paladar para saber qué comidas te gustan y qué no, para tal vez centrarte en la isla de los pasteles y ahí es donde te vas a quedar. Pero se trata de en la etapa temprana de la vida, que es cuando estamos en la universidad o incluso más jóvenes, experimentar todo lo que se pueda. Yo creo que hay mucho valor en probar algo y saber que no te gusta y no comprometerte con algo simplemente porque ya decidiste cuando tenías 16 años y que creas que no se vale cambiar. Yo creo que hoy tenemos vidas profesionales de más de 50 años, ¿no? Yo conozco gente que tiene carreras activas de más de 50 años en diferentes roles y hoy con una expectativa de vida de que muchos vamos a tener de 100 años, yo creo que vas a tener más de 5 o 7 carreras o cambios de carrera en tu vida. Pensar que 4 años en una universidad te va a preparar para todo eso me parece un poquito miope y un enfoque mucho más de educación continua, de curiosidad, de apertura de pensamiento a corrientes filosóficas, políticas, religiosas, económicas, diferentes, puede ser la manera en la que nos podamos reinventar y ser más efectivos en un mundo tan cambiante. Muchísimas gracias, Oso, por tus comentarios. Te refiero y me haces acordarme de lo que me pasó.
Yo estudié para sacerdote, me faltaban 3 años. Pues estudié 17 años en el seminario aquí de Guadalajara. Y fui muy sincero conmigo y pues ya casi a punto de acabar la carrera dije, no puedo estar aquí, no es lo mío. Eh, Estudié una licenciatura y pues como tú dices, estar probando con tus contactos, entré a la parte de los agronegocios y pues aquí seguimos, estudié una maestría en Chapingo y pues muchísimas gracias de veras por todo lo que nos dices, ser sinceros con nosotros y sobre todo ser sinceros también con los demás y en lo que hacemos en cada una de nuestras actividades. Muchas felicidades, gracias, sigue adelante y ánimo, gracias. Gracias, pues eres el vivo ejemplo, Sergio, de todo lo que acabo de decir. A ver, vamos con Fuad. Realmente yo no levanté la mano, pero aprovecho para agradecerte y felicitarte. Leí tu primer libro, estoy por adquirir el segundo en formato Kindle y como decía algún compañero por ahí, la facilidad que tienes para explicar las cosas y si me surgiera una pregunta, a lo mejor sería, creo que tienes una cultura general muy amplia. Entiendo y veo tus mails que mandas los viernes y otras cosas que lees mucho. Hoy sacaste uno que no sabías a cómo habías llegado a él. ¿En qué te basas? Entiendo que a todos los cracks también les pides recomendaciones y te basas mucho en ello, pero tú personalmente, o más de intuición, ¿cómo buscas un buen libro o qué próximo libro leer? A mí me gusta leer un poquito del tema que estamos ahorita y un poquito de historia o un poquito de novela. Sería ese nada más mi comentario y reiterarte mis felicitaciones. Gracias. Sí, leo mucho. A veces no me da tanto tiempo de leer y cuando digo leo, principalmente escucho, ¿no? Yo soy de audiolibros más que de libros físicos, porque libros físicos simplemente no me da el tiempo para consumirlos. Y entre entrevistas que estoy preparando, libros que leo de mis futuros invitados, a veces hay poco tiempo para leer simplemente por ocio, pero sí busco de repente cambiar un poquito el tema del que estoy pensando y no siempre hablar de negocios o no siempre estar leyendo desarrollo personal y demás. ¿Cómo busco libros? Bueno, me encanta a mí la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, esta ciencia ficción que básicamente pues plantea mundos no tan descabellados con tecnología que tal vez sí estamos a punto de ver. Y hay muchos libros que leo de eso y me recomiendan y yo uso una aplicación que se llama Goodreads, que ahí me pueden seguir y pongo los libros que quiero leer o que me menciona alguien y ahí como que los aparto. Y entonces cuando tengo ganas de leer algo, pues me voy a Goodreads y digo, oye, ¿cuáles son los libros que me han recomendado últimamente y cuál me cacha el ojo en ese momento, ¿no? Sí leo algunas reseñas y los compro y me lo aviento. Ahora, no solo leo ciencia ficción, también de repente me he hecho, no sé, leí el libro de Guillermo Arriaga de Salvar el Fuego y muchos otros, ¿no? Pero de historia, yo no soy mucho de historia. Mi mamá, ella ha leído todos los libros del mundo, le encanta la novela histórica y este libro como que me pareció muy interesante la premisa. 12 momentos estelares de la humanidad. Y dije, bueno, qué buena manera de aprender tal vez de 12 temas históricos como el descubrimiento del Océano Pacífico, la batalla de Waterloo, en fin, muchos más que me permitan tal vez cultivarme un poco y tener un tema diferente de conversación. Este sí fue un libro que pues tal vez se salió mucho de mi lectura tradicional y me está gustando mucho. Ahora, la decisión de qué voy a leer, pues a veces también depende mucho, sí, de las reseñas, sí, de quién me lo ha recomendado, sí, del humor en el que estoy en ese momento o del tema que traigo tal vez un poquito de inquietud para aprender, pero también de el largo del material. Cuando veo un libro que dura 20 horas, tal vez me hace dudar un poquito más si leerlo o no. Y también algo que tengo que aceptar es que hay libros que no termino. Si hay un libro que arranco y no me engancha o siento que se torna repetitivo, hay sobre todo muchos libros de negocios. En el primero o segundo capítulo te explica la premisa y lo demás son simples casos anecdóticos o hasta paja.
termino dejándolos a la mitad. Y en muchas ocasiones incluso Audible te permite regresar el libro que ya compraste. Entonces he regresado unos cuantos y entonces utilizo ese crédito o ese dinero que me reembolsa Amazon para comprar uno más. Y es así como elijo. Hay muchos libros que escucho para aprender y de esos incluso hasta tomo notas, pero muchos otros que escucho para dispersar la mente o para distraerme o aprender de algo totalmente diferente, como es el caso de este libro que estoy leyendo de Stefan Zweig o los de ciencia ficción que escucho. Oye, nada más muy rápido, ya que sacaste a tema Salvar el Fuego, que también lo escuché en una recomendación de uno de tus invitados o varios de ellos. Muy breve nada más. ¿Qué te pareció? Me pareció brutal. Me pareció muy duro, muy duro. Guillermo es una persona con una mente muy compleja. Es un tipazo, pero el otro día fue a cenar a mi casa y es como un niñote, pero qué inteligencia, qué manera de contar historias y también la crudeza con la que escribe me parece fascinante. A quien no haya leído o escuchado Salvar el Fuego, es cruda, es dura y te habla de algo que es real, ¿no? Y que podría pasar, podría sonar medio descabellado la premisa de que esta mujer de clase alta pudiera dejar toda su vida a un lado por una aventura, pero te hace ver pues sí, la complejidad de la mente humana. Pero bueno, ahí está mi experiencia con Guillermo Arriaga, a quien estimo muchísimo y tengo la fortuna de conocer ya cada vez más. A ver, Jess, cuéntanos de ti y cuál es tu pregunta. Hasta mi arbolito se ve ahí, qué bonito. Bueno, soy Jessica Baena. Toda mi carrera profesional ha sido enfocado a transformación organizacional. Estoy en Change Management actualmente. Y bueno, pues ahora que sacó mi resumen en Spotify, el podcast que más escuché fue el tuyo y los demás también fueron de temas de bienestar, así que soy súper fan. También soy coach ejecutivo. Y pues bueno, la pregunta es justo eso. Escuchamos muchísimos podcasts que la verdad es que todos deja algo. Acabo de regresar con Catalina del Retiro del Silencio. ¡Qué bien! Dado por ti. Y el 80% de la gente que estaba ahí era por haber escuchado el podcast. A todos se los recomiendo. Estupendo. Creo que fue una de las mejores cosas en el año. Y bueno, más que, sí tengo una pregunta, pero una reflexión. Creo que hay muchos temas que nos nutren como profesionales, ¿no? El aprender cosas, el leer y sobre todo este tema de bienestar. Hemos escuchado a Natalie, hemos escuchado al doctor Alexander, hemos escuchado muchas cosas y de manera integral y holística cada uno tiene que tomar decisiones de su propio plan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un plan que cada año hago y lo divido entre físico, espiritual, mental, etcétera, lo que voy a estudiar, lo que voy a hacer de ejercicio, etcétera. Y también estoy creando un programa donde la gente puede tener este coaching, digamos, porque de repente son tantas cosas que ya no sabes hacia dónde vas, ¿no? Y tú tenías un programa, y esa es la pregunta, que se llamaba Achievers, que lo hiciste, no sé si este año o el año pasado, por ahí te escribí en alguna nota, creo que ya se dio de baja en la página. ¿No? Qué maravilloso, porque, bueno, luego te contacto directo porque yo decía, está increíble porque al final tú puedes crear ese plan. Y yo dije, yo, Oso, quiero ser una de tus instructoras, facilitadoras, certifícame porque es una guía donde tú no te confundes con tantas cosas, ¿sabes? No sé hacia dónde voy, sí. Tú descubres tus brechas, inclusive te haces análisis de sangre, ¿no? Y descubres que haces un 360 con tu familia o con tus jefes y dices, oye, pues así me ven, entonces tengo que meterme más a este tema y yo decido un plan para el año con objetivos muy claros, medibles y alcanzables, pero que te nutran no solamente la parte física, espiritual o profesional. Este programa justo si se va a volver a hacer o si tienes en la cabeza algo integral y si Mira. sí, aquí estoy. Mira, Achievers es algo que se hace todos los años. Llevamos 4 generaciones. Antes lo hacíamos 2 veces al año. Como se abren las generaciones es a través del reto Gana tu Mañana. Al final del reto Gana tu Mañana abrimos las puertas para la generación de Achievers. El año pasado hubo 2,200 personas en la generación de enero, hubo otras 800 en la generación de junio y este año no vamos a hacer 2 generaciones, vamos a hacer solo una generación que se abre el día, me parece que es 20 de enero.
durante el reto Gana tu Mañana que vamos a tener. Y si es un programa en el que vamos paso a paso con la metodología de DMS, Dirección, Movimiento, Significado, con sesiones semanales conmigo, sesiones semanales con mi equipo, grupos de trabajo en los que se reúnen a las 5:45 de la mañana los lunes también, obviamente libros de trabajo, vamos a tener una graduación en línea esta vez y justo para aprender entre 7 y 8 semanas, esta metodología que te permita tener un año y obviamente es aplicable a todos los años de aquí en adelante, las veces que quieras, extraordinario, en el que fijas tus prioridades, identificas cómo te sientes, fijas tus prioridades, creas estas metas, identificas, haces tu plan, creas tu identidad y entonces sobre todo entiendes y encuentras tu motivación y no solo el propósito. Yo creo que la motivación tiene dos fuentes. Es algo que yo llamo las dos fuerzas. Es un yin yang, es un lado oscuro y un lado claro. El lado oscuro es algo que no volteamos a ver muy seguido y barremos debajo del tapete y en ese ejercicio de negar nuestra sombra estamos negando nuestro poder. Entonces yo creo que conectar con nuestro dolor, con nuestra oscuridad y después traducirlo a tu gran batalla. Esa es tu gran batalla. Yo hablo después tu gran maná, una misión audaz, noble y aspiracional, este propósito de legado, de trascendencia, de impacto. Entonces puedes tener esta combinación de luz y sombra, de dualidad que todos somos, que te permite hasta en los momentos más difíciles seguir adelante porque sabes por qué quieres hacer las cosas. Ya sea porque sabes a dónde quieres llegar y a quién quieres impactar o porque sabes a dónde no regresas, que es igual de valioso. Buenísimo. Oye, Oso, entonces, bueno, me encanta, gracias. Y entonces esta convocatoria supongo que en tus redes van a estar. Sí, muy pronto. De hecho, hoy que escuchen el podcast ya pueden ir a ganaeldia.com y ahí es el reto Gana tu Mañana. Empezamos el 13 de enero y ahí en el reto Gana tu Mañana ya les estaré platicando después de Achievers. Gracias, Jess. Estaré atenta, muchas gracias a ti. Perfecto, Ibis, ¿cómo estás? Súper alegre de estar acá. Bien, me presento. Yo soy Ivonne Aguilar. Yo trabajo en Walmart en temas de omnicanalidad, todo este tema digital. Entonces, ya muchas de las dudas que yo te hice ya las fuiste resolviendo en el camino. Muchas gracias. Y ahora la única duda que tengo es, ¿qué libro es el que te ha dejado más, te ha hecho un cambio en ti, vamos? Te voy a decir, hay muchos libros y creo que los libros, así como las entrevistas de cracks, son un libro diferente cada vez que lo ves. Como dicen, ¿no? Un hombre no se moja en el mismo río dos veces. Ni es el mismo hombre, ni es el mismo río, porque el agua fluye y así son los libros y así creo que son mis entrevistas. Puedes leer un libro una vez y quedarte con algo y leerlo 20 años después y quedarte con algo completamente diferente. Agarrar una lección diferente o verlo desde una óptica y de una experiencia diferente. Dicho esto, creo que hay dos libros que para mí son muy importantes y recuerdo mucho y hasta debería de volver a leer, que son Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, que son cuatro reglas muy sencillas, tan fáciles de implementar, que si implementas en tu vida, te juro, te pueden cambiar la forma en la que vives, tu tranquilidad y tu relación con los demás, que es tan fácil de hacer que no lo hacemos. Entonces, esas cuatro reglas de los cuatro acuerdos a mí me parecen una guía para una vida efectiva y aparte plena. Y el otro libro que creo que tiene un poquito de lo mismo, es un poco más largo, que es el libro de Awakening o Despertar, creo que se llama en español, de Anthony de Melo, que era un padre jesuita, me parece. Y es un libro en el que te habla de la conciencia, de entender qué controlas y qué no controlas, como de soltar un poquito. Ahora, otro libro que tengo pendiente es The Untethered Soul, creo que es Michael Singer. Y no sé si es de Michael Singer, habría que checar, pero me lo han recomendado tanto, no lo he leído nunca. Creo que él tiene otro que se llama The Surrender Experiment, que también es muy bueno, pero este libro de The Untethered Soul, que habla también como de soltar, de fluir, de dejar que te lleve un poquito la vida,
me lo han recomendado tanto que yo creo que es una de mis próximas lecturas. Pero si te fijas, estos libros que te estoy diciendo no son libros técnicos, no son libros de contabilidad o de negocios o de marketing, son libros de desarrollo personal. Mucha gente como que tiene esta idea de que el desarrollo personal, ese autoayuda, es como para gente que lo necesita o para perdedores. Y yo creo que el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Estos libros te ayudan a hacerte las preguntas difíciles, a pararte frente al espejo y reconocerte. Y en ese ejercicio de conocerte y reconocerte, poder cambiar lo que no te gusta de ti y alinear todas tus acciones y proyectos con quien en realidad eres. Estos 3 libros, 2 que ya leí y 1 que voy a leer, creo que van alrededor de eso, de conocerte y saber cómo vas a interactuar con el mundo. El desarrollo personal es algo que en vez de orientación vocacional, ojalá nos dieran a todos en secundaria para construir jóvenes y hasta niños con autoestima, con seguridad en sí mismos, que están dispuestos a comprometerse con sus proyectos, con sus valores, a tomar decisiones por ellos mismos y no simplemente a perseguir la aceptación de a veces malas influencias o de padres o de sociedades, y en ese ejercicio pues perderse a sí mismos. Pues muchísimas gracias, los leeré. Gracias a ti. Héctor. Oye, pues mira, al grano, ¿verdad? Yo formé parte de la generación de Achievers del año pasado. La verdad es que fue todo un proceso transformador, estuvo increíble. Y creo que tengo 2 preguntas o 2 cuestiones así, ya sabes, como de seguimiento después de todo ese proceso. La primera, platicamos en su momento en una de las sesiones de Achievers, te platicaba que estaba arrancando 2 empresas, 2 proyectos, y te decía, bueno, ¿no? De repente la gente dice como de, bueno, solo enfócate en uno porque tienes que ir muy clavado y tal. Y me quedó muy marcado esta frase que te he escuchado decir varias veces de puedes tener todo lo que quieras siempre que sepas que es todo para ti, ¿no? Eh, entonces he estado como revisitando la estrella de la vida muchas veces. Pero justo ahí va la pregunta. Tú cada cuánto tiempo más bien te sientas y dices, ok, es momento de revisitar este proceso y decir, ok, voy a cambiar mis prioridades, tal vez le puedo aflojar un poco a la familia, tal vez ahora le puedo volver a meter más al negocio, tal vez ahora dejo el cuerpo un rato, la salud. ¿Cada cuándo haces esto? Porque de repente se siente como estar malabareando ¿no? Ya llega un punto, ahora que estás cerrando el año, que dices, fue un gran año, mucho crecimiento, estuvo increíble, pero también estoy llegando a diciembre agotado, ¿no? Pues yo creo que es un gran momento. Mira, hay varias respuestas a esto. Uno, yo creo que el método DMS es algo que funciona muy bien para cerrar el año y entonces planear tu año siguiente. Así que es un ejercicio que hago al menos una vez al año. Tampoco lo hago a cada rato porque pues entonces no me estás dando bandazos, ¿no? Acuérdate que la fórmula del éxito son 2 Cs y 2 Ps: calidad, constancia, persistencia y paciencia. Haces las cosas bien incluso cuando se ponen difíciles, y le das tiempo al tiempo. Cuando estás cambiando y dando bandazos, pues entonces te quitas lo último, ¿no? Y estás esperando resultados cuando no le estás dando el tiempo a que el trabajo genere esos mismos resultados. Dicho esto, hay momentos en los que puedes y tu cuerpo te lo está diciendo. Tal vez es momento de replantear, ya sea porque tu cuerpo te lo dice y te estás sintiendo cansado, o porque hay alguna eventualidad o un cambio significativo en tu vida. Pierdes el trabajo, vendes tu empresa, te divorcias, te enfermas, algo pasa que te hace reconfigurar tus prioridades, y creo que revisitar tu estrella de la vida, elegir otras prioridades y hacer este proceso nuevamente cuando tu situación cambia, incluso antes de que sea fin de año, es totalmente válido. Es una decisión muy personal. Yo creo que el ejercicio básico es hacerlo una vez al año para planear tu siguiente año y tener entonces esta estructura de decisión consciente, intencionada. ¿En qué te quieres enfocar? ¿Cuáles son esas 3 áreas? ¿Qué quieres lograr y qué estás dispuesto a hacer?
Y entonces alrededor de eso, bueno, pues habrá la flexibilidad normal, ¿no? Pero que tengas tú muy claro que la temática, y hablo yo, por ejemplo, con Dan Murillo de la meta tendencia o el metatema de cada año, pues lo tengas presente. Para mí este año la meta tendencia o el metatema era fuerza y en todas las áreas de mi vida que yo quise enfocarme, en las 3 que decidí, todas tenían que ver con fuerza. Incluso en mi negocio quería hacer un negocio más fuerte, más sólido financieramente. Quería tener una relación mucho más sólida. Quería tener fuerza física más fuerte, más músculo, más peso. Entonces, cada año puedes hacer esto y cambiar la temática, aunque tus áreas de enfoque sigan siendo las mismas. Tal vez puedo el año que entra seguirme enfocando en mi negocio y decir ahora mi metatema es paz, ¿no? Y entonces quiero tener un negocio que me brinde más paz. Y eso va a cambiar la manera en que abordas tus diferentes retos. Pero como te lo decía, tú puedes tomar la decisión de revisitar el proceso y revisitar tus prioridades cada que así lo sientas, entendiendo que, bueno, pues como todo, cada cambio pues requiere procesos de adaptación, tomas de decisiones conscientes, asignación de recursos y si no le estás dando tiempo a que estos procesos cuajen, entonces probablemente no vayas a estar viendo los resultados que buscas. Nice. Muchas gracias, muchas gracias. Por otro lado, la otra donde también, digo, aprovechando, mira que somos poquitos y fue más fácil tener la pregunta. En varios podcasts has hablado de la diferencia entre ser un necio y ser perseverante, ¿no? Justo este año yo arranqué con 2 proyectos, una consultoría en transformación digital y una inmobiliaria. La inmobiliaria no ha ido muy bien. Y sé que es un gran negocio, tiene buenos márgenes, ¿sabes? Pero justo estoy también en esa disyuntiva de entender cuándo ya me voy a ver necio, cuándo ya es ya suéltalo, ya está muerto, ya sabes. Y en qué punto me voy a ver como de, oye, te quedaste a un paso. Híjole, pues tú ya sabes que lo que digo, ¿no? La diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. Y es muy fácil juzgar viendo hacia atrás cuando ya sabes cómo acabó. Yo creo que para evitar esa situación deberías y es una práctica que yo recomiendo mucho, sobre todo cuando estás iniciando un nuevo proyecto, fijar las expectativas y fijar tu presupuesto y fijar tu plan y decir, tengo X tiempo o X dinero para conseguir X resultados. Y si no se dan estos resultados, entonces tengo que seriamente considerar abandonar el proyecto. Claro, que ya que estás metido en el ajo, pues te enamoras mucho, ¿no? Y dices, ya le hundí un año, le metí tanta lana, igual, y los emprendedores somos eternamente optimistas, si no, no seríamos emprendedores, y cuando se nos cierra una puerta, se abre una ventana y queremos abrir la que sigue, la que sigue, la que sigue. Pero yo creo que hay mucho valor en encerrar y entender que no solo es lo que ya le metiste, lo que estás perdiendo, el costo más grande que estás poniendo en la línea es el costo de oportunidad de estar haciendo algo más con tu tiempo, con tu dinero, con tu esfuerzo, algo más productivo, algo con mayor potencial. Yo lo platicaba, por ejemplo, con Pamela Valdés. Pamela Valdés es mi socia en Vic. Ella fundó esta empresa, yo creo que hace más de 7 años, la aplicación número 1 de audiolibros y desarrollo personal en América Latina. Levantó $15 millones, factura varios millones de dólares al año, es una empresa rentable y era suficiente como para decir, oye, aquí ya encontré algo y me sigo. Pues Pamela se dio cuenta que había una oportunidad más grande y detectó esta oportunidad viendo a los clientes y en particular a las clientas de Vic. Y lo que decidió fue agarrar el dinero que tenía en la caja de esta empresa para crear un producto completamente diferente. Un producto 100% enfocado en mujeres que las ayuda a tomar control de su ciclo hormonal y a conocerse mejor para ser más efectivas en todas las áreas de su vida, empezando por agarrar el hábito de la meditación y demás. Oye, estás dejando a un lado algo que ya funcionó. Es más, tienes inversionistas que le metieron a esa idea, no a una app para mujeres. Pues Pamela no se ancló a ese éxito y creó esta otra oportunidad porque entiende que para ella y para su equipo
hay algo más grande con mayor impacto que podrían estar haciendo. Y lo están haciendo. Ya lanzaron esta aplicación que se llama Musa, al menos en una beta cerrada, y las métricas que han tenido son extraordinarias. O sea, la atracción, el enganche de los usuarios, los resultados de las usuarias, está haciendo algo que ni siquiera ellos se habían imaginado, ¿no? Y entonces tienes que tener esta flexibilidad, y disciplina, de entender cuando un producto o un proyecto no está llegando a los resultados que tú mismo ya te habías fijado, y entonces sí jalarle el cable, desconectarlo, o entender si hay un costo de oportunidad que estás pagando por no hacer algo más. Cuando estás ahí metido, cuando hay pasión, cuando hay amor, cuando hay compromisos, es difícil. Pero tu chamba como emprendedor, como director general y como responsable por tu vida es tomar esas decisiones difíciles. Excelente. Sí, no. Mira, no lo había contemplado, ¿eh? De algún modo tener cierto OKR, ¿no? De a ver, si no llegamos aquí, pues igual y ya no vale tanto la pena, ¿no? Exacto. Nice. Muchísimas gracias, Oso. Pues qué gusto saludarte. Igual, Héctor, gracias por estar. Con tu expertise que tienes, ¿cuál es la diferencia que hay entre un emprendedor y un vendedor? Te lo digo porque hay marcas, por ejemplo, Price Shoes, que ven y pon tu negocio, es tu propio negocio. ¿Cuáles son las variables o lo que tú pones propiamente debe de tener un emprendedor, de veras que sea en un emprendurismo, a un vendedor, un simple vendedor o un empleado que propiamente se tiene? Yo he buscado en algunos libros y no lo he detectado. A ver, yo creo que, de entrada decir un simple vendedor me parece pues, una óptica limitada. Yo creo que todos los emprendedores somos vendedores. Si no puedes comunicar, lo decía hace un momento, ¿no? Una de las habilidades principales de un emprendedor tiene que ser comunicarse de forma escrita, de forma oral y de forma visual. Pero no solo comunicarse contando historias, es comunicarse proyectando una visión, es comunicarse expresando el valor. Y un vendedor eso es lo que hace. Conecta con la historia de un cliente y le propone una solución, ayudándole a ver cómo se vería su vida o su situación o su negocio o su futuro con el producto o servicio que él está ofreciendo. Ahora, tú dices y estás hablando de estos modelos tal vez de mercadeo en red o de fuerza. Yo sí creo que son emprendedores. A ver, su trabajo principal, claro, va a ser el vender, pero ese es el trabajo principal de todos los emprendedores y sobre todo en el inicio de una empresa. Pues si no vendes, la empresa que no vende no es empresa, no tiene negocio. Ahora, estos emprendedores pues, al principio se apalancan de una plataforma, digamos, administrativa que puede ser la de la empresa que le está dando los productos, pero como emprendedor de mercadeo en red, pues tienen que tomar control sobre las finanzas de su emprendimiento, porque por un lado, pues tienen producto que necesitan mover, tienen que saber que lo tienen que vender a un precio que les permita rentabilidad, cómo van a financiar ese inventario, cada cuánto va a estar rotando este inventario, van a tener que tomar un préstamo, van a estar rotando con suficiente velocidad como para que incluso el crédito que les pudiera dar la empresa pueda hacer que el negocio se financie solo o se financie solo. En fin, yo creo que pensar en que son cosas diferentes. Sí, cada uno tiene su proyección y yo conozco a mucha gente que tiene estos roles de ventas dentro de una empresa en la que ellos ponen su propia, digamos, estructura comercial que les va muy bien y pueden incluso empezar a tener hasta equipos de ventas y otros que construyen empresa. Y yo creo que esa es la diferencia que tú quieres aterrizar. Una sí puede ser un emprendedor y es hasta un profesionista, podrías decir que es un emprendedor, ¿no? Un doctor, pues tiene un consultorio en el que está vendiendo su tiempo, pero hay doctores que se quedan en profesionistas y hay doctores que se vuelven empresarios y que construyen empresa en la que ya tienen personal administrativo, tienen esfuerzos de marketing, tienen incluso a equipos de profesionistas trabajando para ellos y son los que logran estos incluso hacer hasta sucursales o cadenas enormes, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia entre el emprendedor y alguien que forma empresa. Pero no podemos descartar que una de las funciones principales de un emprendedor
siempre va a ser vender. Gracias, Oso, muy amable. Julio Fabián. Pues fíjate que tengo 23 años, soy ingeniero en sistemas, trabajo en Oracle y pues bueno, ahorita estoy en el punto donde quiero hacer de todo, pero al mismo tiempo siento que me falta el tiempo y quiero salir con amigos, quiero estar en el gym, hacer box, jugar pádel, enfocarme bien en el trabajo, certificarme todo, ¿no? Entonces, ¿tú qué hábitos o rutinas son las que pues haces día a día y que crees que han marcado tu vida tanto pues para un crecimiento profesional o económico? Ha ido cambiando a lo largo de mi vida, ciertamente, pero yo hay ciertas cosas que tengo como básicas en mi vida. Muchos de estos hábitos los he ido probando, adaptando en los últimos 6 años. Hay unos que tengo 25 o 30 años con ellos. Uno de ellos es el ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio a los 16 años, empecé a ir al gimnasio y desde ese entonces creo que nunca he dejado de ir al gimnasio por periodos extendidos. Y es algo que hago entre 4 y 5 veces a la semana, 40 minutos al día, nada muy complicado. Hay momentos en mi vida en los que me he clavado más, como cuando hice el maratón el año pasado, cuando hice CrossFit 5 años, que hasta me certifiqué como entrenador y demás. El ejercicio para mí, más allá de estar bien físicamente, me ayuda a estar bien emocionalmente. Me ayuda a es mi momento en el que mi mente tal vez, aunque sí estoy consumiendo contenido y tal vez pensando en la entrevista que voy a hacer o escuchando algún libro, sí es un momento que para mí me ayuda a sentirme bien y me ayuda a sentirme un poquito en paz. Incluso cuando me voy de vacaciones y no hago ejercicio por 10 días, 2 semanas, me empieza a generar como estrés interno. Entonces, para mí, ese es uno de los hábitos que nunca fallan. El segundo es el hábito de la gratitud y eso es algo que no siempre tuve. Yo hoy procuro todos los días despertarme y agradecer. Cuando llevo a mis hijos al camión, antes de llegar a la esquina donde los recogen, me freno, volteamos a ver el sol y agradecemos por algo que tenemos y nos, como me enseñó Michelle Roskind, nos programamos para estar abiertos y receptivos a las cosas buenas que va a tener la vida para nosotros ese día. Y cierro el día agradeciendo algo bueno que pasó en mi vida, ¿no? Algo que no necesariamente tiene que ser muy grande o revolucionario o trascendental, sino, oye, encontré un lugar de estacionamiento cerca de la puerta de la tienda, puede ser suficiente, o vi un amanecer muy bonito, o me tomé una cerveza helada, lo que sea. Pero la gratitud es uno de ellos. Y fuera de eso, que son mis bases, trato de dormir bien. No duermo tanto como me gustaría. Duermo alrededor de entre 5:30 y 6 horas todos los días. Me gustaría, cuando mejor duermo es cuando duermo más de 7 horas y tengo algunas cosas que me ayudan a ser mucho más eficiente en mi sueño, pero son las bases, ¿no? Ejercicio, agradecimiento, sueño y descanso. Obviamente para mí es importantísimo estar tiempo con mi familia y tiempo con amigos, aunque con amigos es una de las cosas que menos le doy tiempo últimamente. Yo creo que este año pasé muy poco tiempo con amigos y es algo que me gustaría cambiar, pero son los hábitos básicos que tengo. Herramientas que me ayudan a que todo eso suceda. Mi calendario. Mi sistema operativo de vida es Google Calendar. Y todo lo que hago está agendado en mi calendario. Y ya sea tiempo con mi familia, vacaciones, tiempo en el gimnasio, hora para comer, obviamente todo tipo de reuniones de los diferentes proyectos. Cada proyecto tiene un color diferente en mi calendario, pero organizar mi vida alrededor del calendario, hacer estos hábitos de planeación del año con el modelo DMS o el método DMS, me ayuda a que el calendario entonces tenga las cosas que yo quiero que haya y cubrir las bases. Que mis bases tienen que ver con estar yo bien física y mentalmente. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro, o sea, yo tengo 1000 preguntas, siempre tengo 1000, pero me gustaría hacerte última. ¿Cómo construyes relaciones estratégicas pues, con personas que te van a ayudar a crecer tanto personalmente, en tus negocios, en la carrera? Porque creo que pues tú eres la persona indicada para esta pregunta y pues la verdad es que me gustaría... Mira, sí leí alguna de las preguntas y no sé si fue esta. Leía cómo te haces interesante para la gente, ¿no? Para construir estas relaciones. ¿Sabes qué?
la clave no está en ser interesante. La clave está en ser interesado. Y no interesado en el sentido de soy un convenenciero interesado que nada más ando ahí de chupasangre. No, al contrario, de interesarte genuinamente en las personas. ¿Sabes cómo construyes relaciones? Haciendo preguntas. No llegando a picharte, no llegando a presumir, no mostrándote como la última coca del estadio. Al contrario, necesitas hacerle sentir a la gente que te importa. El otro día me decía Susi Bereken en su entrevista, me decía, a la gente no le importa lo que sabes hasta que sabe cuánto te importa. ¿Ya? Y es justo eso. A la gente no le importa lo que sabes hasta que sabe cuánto te importa. ¿Y cómo le expresas a alguien que te importa? Pues haciéndole preguntas, pero preguntas genuinas y escuchando sus respuestas. Tú siéntate con alguien a hacerle preguntas y déjalo hablar. Y esa persona va a empezar a, uno, agradecerte tu interés. Dos, te va a compartir mucho de quiénes son y te va a ayudar a acercarte más a ellos. Y después te va a dar la entrada a que tú puedas ofrecerles algo que los ayude porque los conoces bien. Y es entonces cuando se genere ya esta relación de beneficio mutuo. Excelente. Muchísimas gracias, Oso. Y un gusto. Gracias a ti. Oso, ¿cómo cuidas o cómo estás cuidando, lo voy a decir en presente, tu ego? Porque cuando absorbemos mucho conocimiento, ¿sabes? O sea, tenemos la oportunidad de tener tanto, como que de pronto me parece que hay momentos en los que te puedes marear un poco. Definitivamente. ¿Cómo le haces? Hay que tener sistemas porque si es bien fácil que te pase eso que estás diciendo. A ver, y aquí pues aprovechando que casi nadie nos está oyendo. Este año ha sido el mejor año de mi vida, ¿no? Profesionalmente, vamos a decir, y personalmente también ha sido un año padrísimo. Pero este año me han pasado cosas que nunca en mi vida, ni siquiera en mis sueños más extremos, me pude imaginar que me iban a pasar. Y sí me hace preguntarme, o sea, ¿qué está pasando? Hay cosas que no me creo. La gente de la que me rodeo, las cosas que me dicen esas personas, el impacto que está teniendo la empresa, las cosas a las que me invitan y cómo me tratan. No me lo creo, ¿no? Pero sí veo un riesgo importante de empezármelo a creer y empezar a creer que me lo merezco. Y esa creo que es de los riesgos más grandes que hoy estoy tratando de cuidar. Claro, hay que tener sistemas. Entonces voy a empezar después de 4 o 5 años que llevo sin un coach. Empiezo un proceso de coaching con una persona de Silicon Valley ahora en enero, que me tiene muy emocionado. En mi casa, obviamente, me bajan cualquier tipo de ego que traiga y me ponen a lavar los trastes y como decía Obama, ¿no? Que a él siempre, creo que fue cuando se hizo senador, siempre de regreso a su casa pasaba a comprar la leche. Le decían, pero senador, ¿por qué va a comprar la leche? Si ya puede mandar a cualquier persona a comprar la leche. Le dice, no, porque aquí soy senador y al rato voy a ser presidente, pero en mi casa soy la persona que va a comprar la leche. Y cuando tienes digamos, lugar y sistema o sistema de apoyo que te aterriza y te recuerda, te celebra tus éxitos, claro, te ayuda, te festeja pero que te recuerda pues quién eres, porque todos podemos ser lo que sea allá afuera y en redes sociales, pero en nuestra casa vamos a seguir siendo pues las personas que somos con nuestros defectos y que no se nos olvide. Entonces a mí, afortunadamente, Lucila, mi esposa, es una persona con una inteligencia emocional muy grande y que me pone mis jalones de orejas cuando lo necesito y se lo agradezco. Y pues tener un poquito de la conciencia del riesgo que hay, que es algo que le pregunto yo a mucha gente. Por ejemplo, se lo pregunté a Chumel Torres, se lo pregunté a Jesús Navarro de Rake y estas personas que tienen mucha fama, ¿no? Y pareciera que podrían ser víctimas del ego, tienen maneras diferentes de verlo. Ves que me lo contaba también el doctor Mario Martínez, cómo los centenarios tienen algo que se llama narcisismo saludable, que los ayuda a vivir más tiempo. Y es
simplemente entender en qué somos buenos, saludablemente, no exageradamente. Y como dice Mario también, darle permiso a la gente de que no le guste esa parte de ti y entender que pues también vale la pena entendernos como exitosos. Creo que eso es algo que deberíamos de construir más. Lo hablaba hace un momento, cómo podemos construir la autoestima en jóvenes para que confíen más en sí mismos, se atrevan a seguir sus sueños y estar alineados y respetando y siéndoles fiel a sus valores y sus propios propósitos. Y eso lo construimos aceptando en qué somos buenos, ¿no? Esta falsa humildad, cuando te dicen que eres muy buena o bueno en algo y dices, no, fue suerte, no tanto, no soy tan bueno. La verdad es que nos estamos privando de la oportunidad de construir una autoestima saludable. Y es ese pequeño balance entre una autoestima saludable que nos permita atrevernos, confiar en nosotros mismos y dar. A ver, esa es otra cosa. Yo creo firmemente que para recibir hay que dar. Y entre más das, más recibes. El problema es que para dar hay que tener. Y para tener hay que sentir que tienes. Y cuando estás en esta falsa humildad, cuando no aceptas tus virtudes, tu valor, entonces puedes caer en el riesgo del síndrome del impostor, de la cubeta de cangrejos en la que crees que el mundo suma cero y que si alguien más gana, tú estás perdiendo y te impide o te cierra las puertas a la colaboración. Yo creo que los cracks entienden que cuando la marea sube todos los barcos y que dando pueden recibir mucho y se atreven a hacerlo porque saben su propio valor. Salud. Saben su propio valor, dominan su ego, tienen un ego y un narcisismo saludable, innegable, y al entender su propio valor saben que pueden aportarlo para tener un impacto positivo en el mundo. Tener a gente alrededor de ti que te permita mantener esos niveles de ego y de narcisismo en un rango saludable, estos sistemas de aterrizamiento, vamos a llamarle, creo que es muy valioso. Sí, nada fácil. Muchas gracias, Oso. Bueno, pues gracias a todos por conectarse hoy. Que tengan un bonito viernes y un gran cierre de año. Acuérdense, el reto Gana tu Mañana empieza el 13 de enero en ganaeldia.com. Muchas gracias a todos. Oso, Gracias, Oso. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Yo soy Oso Traba y quiero que tengas un 2025 de cracks. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien utilizando WhatsApp o el link cracks.la/episodios y ayúdanos así a que más gente se entere de nuestro contenido. Suscríbete en Spotify, dale suscribir en YouTube y danos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos pueda encontrar. Y recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte muy breve con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación más interesante el fin de semana o una vida más productiva, puedes hacerlo registrándote totalmente gratis en cracks.la/viernes y así recibir mi correo Viernes de Cracks en tu inbox puntualmente todos los viernes. Son más de 100,000 personas las que lo reciben cada semana, así que vas a estar en muy buena compañía. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.